Hoy voy a hablar sobre 5 cómics estadounidenses que me gustan. Mi nombre es Inés, esto es Libros de Hueso. Hoy va a ser un vídeo un poco caótico porque he tenido problemas técnicos, pero bueno, espero que salga bien. No soy muy lectora de cómic estadounidense porque me gusta mucho el cómic europeo, me gustan más los autores europeos, me gusta más como el tipo de cómic europeo, pero bueno, hay autores estadounidenses que me gusta mucho lo que hacen y como que me parece interesante lo que hacen. De la colección de Vértigo de DC y luego el resto van a ser como otros cómics que no son de Vértigo. Vale, entonces quiero empezar por DMZ, que es de la colección de Vértigo, que bueno, aquí se puede apreciar. Esta serie que habla sobre un periodista becario que se ve arrastrado a cubrir la guerra civil norteamericana contemporánea. O sea, es un cómic de distopía en el que Estados Unidos entra en guerra civil y este señor se ve atrapado en el centro de la guerra, ¿no? Significa zona desmilitarizada. Entonces como que hay una zona en la que viven civiles y que básicamente pues nadie quiere ir ahí porque es una zona en la que no hay leyes y, en fin, domina el caos. Entonces bueno, pues tengo los primeros 5 tomos, aunque aquí no os voy a enseñar todos, pero yo tengo los primeros 5 tomos. Creo que he leído hasta el tomo 9, me parece que en total hay 12 tomos. Yo me he leído los primeros 8 o 9 y tengo los primeros 5, que para mí los primeros 5 las que son los mejores. No sé si luego como en los tomos que me quedan va a mejorar, pero bueno, la cuestión es que los primeros 4 o 5 libros que hay, sobre todo creo que mi favorito es el segundo. Para mí son los mejores de todos, la verdad. Entonces, lo que me gusta de estos cómics es que el dibujo me parece increíble. O sea, la estética es súper noventera y como que todo se refleja dentro del libro. Luego los personajes molan bastante. El protagonista mola mucho, sobre todo hasta como la mitad del cómic o así. Es guay. Luego como que uno de los motivos por los que no lo he terminado de leer es porque a partir de como el tomo 8 o 9 como que se aleja bastante de lo que empezó a ser al principio. Pero sí que en estos primeros como 4 o 5 tomos pues los personajes me molan un montón, la verdad. Y eso tiene como esa estética pues noventera. De hecho, mirad, como que aparte de la ilustración tiene como esa, no sé, me recuerda. Eso tiene una estética muy guay y unos dibujos muy chulos, y sobre todo como los primeros cómics el guión también es muy bueno y la historia es muy buena. Entonces si os genera curiosidad cómo sería una guerra civil en Estados Unidos contemporánea, pues esto explora un poco cómo sería la situación. Este cómic explora un poco esa posibilidad. También explora muchos temas interesantes, por ejemplo, como que los habitantes de la DMZ montan como unos paneles solares y empiezan a ser como autosuficientes energéticamente hablando. En fin, cosas como súper chulas. Y luego además como que aparecen muchas menciones, ¿no? Digamos que como el centro es Brooklyn y el centro de Nueva York, pues como que hay muchas representaciones de edificios de Nueva York, pero como en un contexto un poco apocalíptico. Entonces bueno, la verdad que es muy interesante. Mi personaje favorito es la chica que ayuda al periodista, que no me acuerdo de su nombre, creo que se llama Zi, pero esta es mi favorita. El segundo cómic del que voy a hablar ahora también es de la colección de Vértigo y ya lo conocéis porque ya lo he mencionado antes y lo más probable es que lo mencione en el futuro e incluso haga una reseña específica sobre él, pero es evidentemente Transmetropolitan, que creo que nunca había enseñado porque tengo varios de Transmetropolitan y nunca los había enseñado, que también, bueno, no sé si aquí se aprecia, pero que por cierto Vértigo es una colección que pertenece a DC. Es como una sección de DC que tienen como de muchos cómics que no son de superhéroes y son mis cómics favoritos de, digamos, como de cómics famosos de gente con dinero que hace cómics, pues son los que más me gustan porque no tratan sobre superhéroes exactamente. Estas son como las ediciones antiguas, de hecho esto está en pesetas, o sea que
pues son buenas ediciones antiguas y de hecho es como más finito. Estos me los compré de segunda mano y luego empecé a coleccionar estos que los empezaron a sacar hace unos años, que son como recopilatorios, aunque luego han sacado como en tapadura y así. Pero lo que me pasa es que luego nunca los he podido terminar de coleccionar. Y encima como que hace poco me enteré de que ECC ha quebrado, así que no sé si voy a poder coleccionar esto entero nunca, pero bueno. Es un cómic cyberpunk sobre Estados Unidos que protagoniza a un periodista y que habla pues sobre política estadounidense fundamentalmente y sobre sociedad estadounidense, como que habla... Sirve un poco como para hablar sobre la verdad, el poder, la sociedad estadounidense, el futuro. Entonces la cuestión fundamental es como que este señor, que se llama Spider Jerusalem, vive apaciblemente en el campo cuando su anterior agente le dice que tiene que volver a trabajar a la ciudad porque le debe dinero. Así que empieza a ser periodista otra vez y es como la historia de cómo se convierte en periodista y de todas las cosas que le pasan. Y de hecho está basado en el periodista Hunter S. Thompson y está basado concretamente en una serie de columnas que hizo sobre las elecciones estadounidenses. Entonces como que hay muchas referencias a cosas de Estados Unidos que ya han pasado, ¿no? Pero ¿qué puedo decir sobre este cómic? Voy a intentar enseñar una página que pueda enseñar porque es bastante violento, pero me encanta, o sea, me encanta este cómic. Bueno, el dibujo es espectacular, la verdad. O sea, es una locura. Yo a veces no sé, me explota la cabeza viendo algunas de estas viñetas. Este es mi personaje favorito, a ver si aparece. Que es el gato ese con 2 cabezas. Que es la mascota de Spider Jerusalem. Y que de hecho la tengo tatuada. O sea, está hasta ese punto. Hasta ese punto estamos. Porque a lo largo del cómic, aparte de como la propia historia que pasa en el cómic, aparecen como estos fragmentos que son de las propias columnas que escribe Spider Jerusalem. Entonces como que es guay porque es una mezcla entre como una historia de cómic al uso y al mismo tiempo como una parte como periodística de columnas periodísticas dentro del propio cómic. Entonces es algo que a mí me voló la cabeza en su momento y es un cómic que a mí me genera muchísimo confort y me hace sentir como bien con la vida, ¿sabes? Como, no sé, me reconforta con el universo porque, no sé, como que es una obra de arte para mí. Entonces, bueno, si no lo conocéis, por favor, leerlo porque es estupendo. Estupendo es todo lo que puedo decir, lo mínimo es esto. Os quería hablar también sobre V de Vendetta, el cómic, que no lo tengo porque lo leí prestado hace tiempo, pero es la película porque es una película bastante famosa. Pero lo más interesante, en mi opinión, de V de Vendetta, de Alan Moore, es que el cómic, o sea, si la película está bien, el cómic es incluso mejor que la película, lo cual es maravilloso. Y como que si te ha gustado la película, hace que te guste más la historia, y si no has visto la película, te apetece también ver la película. Entonces como que todo lo que está bien está en ese cómic. Es un cómic bastante más largo y bastante más... como que profundiza más en muchos temas que aparecen en la película. Como que la película no aparece ni la mitad de las cosas que aparecen en el cómic, sin que eso quite que la película está bien hecha, pero como que entra más como en ciertas cuestiones filosóficas y más como en profundidad sobre ciertos temas en el cómic que en la película. También por el espacio, las circunstancias, etc. Pero muy bueno, muy buen cómic. De verdad es que debía leerlo porque hace bastante tiempo que lo leí, pero recuerdo que me gustó mucho y que me sorprendió leerlo porque no... como que pensaba que se parecería mucho a la película, pero estaba equivocada. En cuarto lugar, os quería hablar sobre Frank Miller, que es probablemente uno de mis dibujantes favoritos, ya no estadounidense, no, sino en general. Y os quería hablar sobre Sin City, fundamentalmente porque es el cómic que tengo, pero bueno, que de él me gustan varios cómics. Me gusta Hardboiled, que os dejaré en la pantalla. Me gusta Hardboiled y me gusta también Ronin, también súper chulo. Creo que lo que me gusta de Frank Miller es, aparte de
los guiones como las historias que aparecen en sus cómics. Me gusta muchísimo su estilo de dibujo. Es un estilo que no tiene nada que ver con el estilo que me suele gustar, porque a mí me suele gustar como un estilo más europeo, más como de líneas limpias, de cosas que están más definidas. Pero dentro de que es todo lo contrario, me parece que tiene como muchísimo mérito su trabajo, ¿sabes? Como, mirad, es como o sea, todo su trabajo artístico, al menos en sus cómics, es como, bueno, en Sin City particularmente, es todo en blanco y negro y con muchísimas manchas de color. Y es como la forma en la que usa el contraste me parece una locura. Entonces, bueno, este en particular que os enseño es el integral de Sin City, que hay 2. Entonces, este tiene como 4 historias de Sin City y creo que los otros son como otras 4 historias, me parece. Y yo lo he leído varias veces. Seguro que conocéis la película, que también es muy famosa, y que creo que uno de los motivos por los que es tan guay es porque la guionizó Frank Miller. O sea, como que él estuvo presente en el tema, ¿no? Entonces como que me gusta porque dentro de que es una película mantiene como mucho la estética de Frank Miller todo el rato, y entonces como que no pierde esa parte tan guay del cómic que yo creo que es muy difícil transmitir de otra manera, ¿sabes? Como, no sé, es una locura. Entonces, bueno, aunque sea en tochaco, porque esto, pues, como comprenderéis, no es como muy portable, pero es un cómic maravilloso. Iba a decir policíaco, pero policíaco también violento. Bueno, pues este cómic es maravilloso, fantástico, estupendo, increíble. Y encima qué edición tan chula, con el canto negro, una cinta roja, bueno. Y por último, pero no menos importante, os quería enseñar Fan Home, una familia tragicómica de Alison Bechdel, que seguramente conoceréis porque Alison Bechdel es la creadora del test de Bechdel, que es el test que se usa en las películas para saber si esa película respeta a las mujeres. Este cómic lo leí hace poco tiempo, me lo regalaron, y todo lo contrario de todos los cómics que os he enseñado hasta ahora. Es un cómic como más independiente, es un cómic autobiográfico, entonces y el estilo también es como más como lo que se acerca a mi estilo, ¿no? Como más cómic europeo, pero al mismo tiempo como que me mola mucho que todos los colores son como azules o grises, ¿sabes? Como no es como muy colorido tampoco especialmente. Y nada, es como la historia de Alison Bechdel, porque su familia tenía una funeraria, y entonces como que habla un poco sobre la historia de su padre también, con el que tenía una relación como bastante extraña, y como sobre su niñez y un poco pues hacerse mayor. Yo lo leí, como que a veces me abrumó porque trata como de muchos temas diferentes, algunos son temas como complejos, algunos como que tiene como muchas capas este libro. Entonces como que también es algo que me gustaría volver a leer tranquilamente con más tiempo, como más reflexionando sobre esos temas, porque también puede ser un libro bastante denso en ese sentido. O sea, no es difícil de leer, simplemente como que hay como muchos temas pasando al mismo tiempo, entonces a veces como que te puedes como abrumar un poco con toda esa información, pero es muy interesante lo que cuenta, la verdad. Y eso, como que me parece una historia súper interesante y como un cómic muy diferente a lo que a lo que esperaría de un autor norteamericano. Nada, esos han sido los 5 cómics que os quería recomendar. Decidme si los habéis leído o si me queréis recomendar algún cómic estadounidense. Es verdad que he leído los típicos, tipo por ejemplo Mouse, lo he leído, no lo he recomendado porque es un cómic como muy muy famoso y pues ya lo conocéis. Watchmen también lo he leído, muy famoso. Y no he hablado sobre cómics sobre superhéroes porque no leo cómics de superhéroes. Es como que nunca me interesa mucho este tema, no está en mi onda, no me parece bien ni mal, simplemente como que me genera indiferencia. Así que eso, espero que os haya gustado este vídeo, espero que no haya sido muy caótico y espero que nos veamos en otro vídeo hablando sobre libros.